La nueva bancada del Frente Amplio tendrá desde el 15 de febrero voces nuevas. La construcción de un espacio político en la lista 329 de IR tendrá como legisladora a Macarena Gelman, una militante activa, clara y profunda sobre la causa de los derechos humanos. Tendrá como objetivo principal recoger esa voz y otras más que son la caja de resonancia que dieron razón de ser a esta nueva agrupación política. Con Macarena Gelman es este encuentro en Miradas desde el Sur. Bienvenidos al siguiente reportaje. Bien, creo que no ha sido esta salida quizás la única que ha generado polémica en todos estos años, ¿no? Han habido episodios reiterados. Pero bueno, creo que esas precisamente son expresiones y relacionamiento que no nos podemos permitir en la fuerza política, sin duda, con la sociedad ni que hablar. Y bueno, tenemos que estar más atentos a eso y ver cómo podemos lograr el mayor diálogo y el mayor respeto. Amigos, estamos conversando con Macarena Gelman, nuestra invitada central hoy en los reportajes de Mirada desde el Sur. Macarena, gracias por permitirnos tener este encuentro contigo. Y naturalmente estás ahora a las puertas de ingresar a un nuevo capítulo en tu vida, una responsabilidad a través del voto popular, gente que confía en ti, en tu propuesta, en la propuesta de IR, la lista 329. ¿Y cómo te estás encontrando en esta nueva faceta, en este nuevo rumbo que has iniciado, con una definición clara, con un camino bien concreto y que, bueno, comienza a ser hoy una alternativa y una voz clara dentro del Frente Amplio? Bueno, muchas gracias por invitarme. Mira, la verdad que estamos encarando esta etapa con muchísimo entusiasmo. Ya desde todo lo que fue ha sido todo muy vertiginoso, ¿no? Para nosotros en todo lo que ha sido el proceso electoral y bueno, desde que tomamos efectivamente la resolución de presentarnos y de tener expresión electoral y bueno, por supuesto después que se planteó que yo encabezara esa lista, esa opción y bueno, y realmente di la respuesta, dije que sí y bueno, después todo empezó a pasar de manera muy rápida. Pero la verdad que se trata fundamentalmente de un proyecto colectivo que es y que es por tanto muy rico y muy lindo además, porque bueno, nos nucleamos de alguna manera personas, algunos sí, compañeros que sí tenían experiencia y militancia político-partidaria previa, pero también muchos de nosotros venimos de organizaciones sociales que no necesariamente nos encontrábamos cómodos o en confianza para sumarnos a alguno de los espacios o no se había dado simplemente a los espacios que ya existían. Y me acuerdo que coincidimos por allá por el 2010, creo que fue abril del 2010, unos 60 compañeros más o menos, donde bueno, la discusión era si la necesidad o no de crear un espacio político nuevo, ya que bueno, existían muchos sectores varias ya, propuestas. pero bueno, por alguna razón estábamos discutiendo eso y llegamos a la conclusión de que sí, y la verdad que hasta ahora ha sido un proceso muy enriquecedor y que nos ha reportado mucho en lo que ha sido el propio colectivo, ¿no? Fue un proceso que se atravesó muy bien. En esos grandes trazos ideológicos que uno va construyendo, ¿cómo es que se va macerando esa visión ideológica de IR? ¿Qué es para aquel que no conoce o que no ha asomado todavía la propuesta política desde el punto de vista ideológico, este colectivo, esta propuesta, esta alternativa como una voz nueva dentro del Frente? Mira, nosotros en principio y luego de esa reunión y algunas reuniones más y algunos acuerdos más, resolvimos plantear un documento fundacional muy básico, pero que nos permitiera de alguna manera identificarnos con ese espacio y con lo que creíamos. Y tenía que ver con el abordaje y con el prestar atención a varias temáticas que fundamentalmente, en general todo tiene que ver con los derechos humanos, pero también tratando de verlo desde la óptica de no reduccionista, digamos, en el sentido de cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a
a los que fueron violados en la época de la dictadura. De la Sí, dictadura. claro. Entonces, en ese sentido, nosotros nos planteamos varias líneas de trabajo o para pensar y que tenían que ver, bueno, con cuestiones como el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente y la centralidad de un tema que quizás en muchas oportunidades fue dejado de lado de alguna manera. También con la necesidad, coincidimos con la necesidad de una reforma constitucional profunda que sea abordada en toda su complejidad y no exclusivamente en temas puntuales, por ejemplo, las cuestiones electorales y el capítulo electoral, que siempre es lo que dispara un proceso de ese tipo. ¿Estás buscando búsqueda de nuevos derechos, conquistas con afianzamiento de derechos ciudadanos? Sí, bueno, de hecho, muchos de nuestros compañeros han tenido una participación muy intensa, muy rica y protagónica en muchos casos, en lo que han sido, digamos, lo que tiene que ver con los nuevos derechos que le dicen, pero en realidad no son ni más ni menos que derechos humanos fundamentales que tenemos que tener todos y que, bueno, con la evolución que se ha tenido a nivel social y cultural, es momento o era momento de encarar otras cuestiones y otras problemáticas que quizás antes era más difícil. Pero defender el derecho de todos y cada uno tanto a lo que hace la sexualidad y la opción de vida que uno tenga en ese sentido. También todo lo que fue la lucha por la legalización del aborto, o la despenalización, más bien. También lo que tenía que ver con la regulación de la cannabis. Bueno, son temas que quizás, y esos entre otros, ¿no? Todos los derechos, la gama de derechos de las mujeres, que fueron de alguna manera postergados. Tenemos muchos compañeros que han trabajado mucho en esos procesos. Y por ende para nosotros constituyen logros enormes, que no solamente se trata de una ley plasmada en un papel, sino que además del proceso mediante el cual se garantiza efectivamente el goce de esos derechos, y ahí hay todas otras cuestiones que... Es interesante porque si uno piensa y analiza todas estas normas que tú has enumerado, todas estas leyes que hoy rigen a la vida del país, nacen desde la calle. La fuerte militancia de los colectivos sociales son de alguna manera los que empujan a que los legisladores los tomen. Y ahora hay una voz que dice, nosotros también queríamos estar en el Parlamento y seguir siendo protagonistas. Va por ahí esta primera gran aventura desde el punto de vista político que ustedes están asumiendo. Nosotros, bueno, desde el momento que resolvimos constituirnos como un colectivo político, en el sistema democrático actual, la forma de legitimarse es la representación parlamentaria en muy buena medida. Y por ende, bueno, formaba parte del proceso de consolidación de la agrupación y en eso nos trazamos objetivos muy claros, muy concretos y también creímos y creemos que ajustados a una realidad posible, que fue el lograr la representación, una banca en el Parlamento. Que por supuesto es mucho más que eso la vida política del grupo y en torno a eso hay también todos otros procesos, discusiones que se van dando paralelamente y que en realidad son lo que hace crecer. Es interesante porque, Macarena, entras a una estructura como es el Frente Amplio con partidos políticos, algunos de muy larga data, de más de 100 años, hablamos de Partido Comunista, Partido Socialista, pero otras corrientes de opinión que han estado prácticamente desde el año 71 a la fecha. ¿Cómo es el diálogo con esas fuerzas políticas? ¿Cómo es imbricarse en esa madeja? Porque también hay una vida política interna de la fuerza en la que también ustedes quieren tener y deben tener un espacio más allá de la bancada que se obtiene y que es de representación parlamentaria. Bueno, un paso siguiente es la decisión de presentarnos formalmente para integrar la estructura orgánica, digamos, del Frente Amplio, que actualmente no estamos. A ver, muchos compañeros provienen de esos sectores más históricos y el diálogo, por lo menos hasta ahora la experiencia que hemos tenido, ha sido muy bueno, de compañerismo, de realmente, bueno, tener tener presente lo que es el espíritu del Frente Amplio, de esa fuerza política tan diversa, pero a su vez nosotros tomamos como definición, y hasta el momento no la hemos cambiado,
de no integrarnos a bloques ya constituidos, más allá de ser un o sea, no nos sentimos más allá de una alianza electoral circunstancial. Exactamente, más allá de alianzas electorales circunstanciales, no integrarnos a bloques, bueno, como los que el Frente Libre Serén, ni para hoy en dar día, alguna... exactamente, no formar parte de esos bloques, ni de otro nuevo tampoco, en principio. Tener identidad propia. Tener identidad propia y apostar al diálogo en todo momento y en todo espacio. Lograr tener esa capacidad de una cierta independencia, porque bueno, tomamos nuestras propias decisiones. Y bueno, eso también tiene sus contras, que es es toda una aventura, todo un desafío. Exactamente. Quiero plantearte para después de la pausa, vas a entrar ahora a una bancada parlamentaria, está la famosa disciplina partidaria, en temas que pueden ser a veces de fondo, en los que pueden haber acuerdos ya por pertenecer a una misma naturaleza política, pero también pueden haber disonancias. Muchas veces la oposición ha dicho en estos últimos años que el Frente vota con mano de yeso, es decir, viene la orden, se acata, se vota, e incluso algún legislador que no ha querido acompañar ha tenido que incluso hasta o salir de sala o retirarse del Frente Amplio o abandonar su bancada. Eso lo vemos ahora después de la pausa. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que por ley se promueve la alimentación saludable de todos los niños y adolescentes, de escuelas y liceos, públicos y privados. Mediante la educación temprana y la disponibilidad en los centros de enseñanza de alimentos saludables, se fomenta la incorporación de hábitos de alimentación sanos para una mejor calidad de vida. Conoce más en impo.com.uy/alimentación saludable. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Macarena Gelman. Te preguntaba antes de la pausa, bueno, ¿cómo vas a conciliar ese espíritu libertario, renovador, de independencia? En algunos temas seguramente habrá grandes desacuerdos y no haya prácticamente disonancias, pero cuando viene aquello de la disciplina partidaria, ¿cómo te imaginas en ese plano? Bueno, hablamos de la disciplina partidaria, pero por supuesto hablamos de una discusión previa que no es de menospreciar, ¿no? Sin duda. Evidentemente en algún momento hay que saldar determinadas discusiones y bueno, y el Frente, su fortaleza precisamente ha sido la unidad de acción y lo que ha representado y hecho posible que colectivos tan diversos, insisto, o sea, hay una variedad muy grande dentro del Frente. Como una vez se le llamó la colcha de retazos. Puedan tener, por ejemplo, un programa único de gobierno aprobado tantísimo tiempo antes de las instancias electorales y llegar a esos acuerdos. Eso, más allá de la disciplina partidaria, y entiendo en el sentido que lo planteás, creo que el énfasis está en la discusión, ¿no? Y en lo que uno puede aportar a esa discusión. Después, por supuesto, creo que que uno tiene y conoce sus propios límites en términos de lo que está dispuesto a ceder, pero siempre eso tiene que ir, por lo menos me parece en esta actividad, en el bien del colectivo, ¿no? Macarena, se han designado figuras de gobierno. Para muchos en la izquierda, los que militan ya hace más largo tiempo, en algunos casos hubo sorpresas. Sorpresas por los nombres, por las designaciones. Se habla mucho más de que Tabaré se ha privilegiado su entorno, ha privilegiado el gobierno y ha mantenido lo que va a ser el ejercicio de gobierno por un lado y el diálogo con la fuerza política por otro. Pero entre medio está el Parlamento, clave y decisivo para esto. Pero ¿cómo has visto esas designaciones y cómo te imaginás esa articulación? Fuerza política,
poder ejecutivo, que toma distancia porque gobierna para todos los uruguayos, que es el concepto de Tabaré, y si te ha sorprendido algo de lo que has visto hasta ahora en esta tu primera gran experiencia en el universo político. Bueno, creo que siempre alguna sorpresa hay dentro de las designaciones y uno puede muchas veces no comprender algunas, pero el presidente tiene que poder armar su equipo de gobierno y que eso le garantice el buen ejercicio de ese gobierno por el bien de todos, naturalmente. Claro que creo que hay circunstancias y de pronto designaciones que han quizás llamado la atención la continuidad, como es el caso de Fernández Huidobro, ¿no? Tiene nombre y apellido, no es es algo que ha salido a la luz pública y que se ha cuestionado públicamente, pero creo que allí lo importante es que el presidente mantenga, asuma y cumpla los compromisos los cuales realizó. Y en ese sentido yo creo que está la evaluación de qué tan acertadas o no fueron esas designaciones y que de no resultar acertadas tienen que poder ser modificadas. La verdad que sí, o sea, se vio y naturalmente se entiende que en general ha designado personas de su confianza política, lo cual uno puede entender. Pero cambió el criterio. En el 2005 eran las cabezas políticas, o sea, las cabezas de lista, los hombres que tenían peso y mujeres que tenían pesos ideológicos bien definidos. Ahora privilegiamos esto. Y el temor que mucha gente tiene en la izquierda es, ¿se alejará de nosotros? Aquel pedido, no nos dejen solos. Parece ser que ahora en este tipo de planos han caminado por cuerdas separadas. Bueno, eso es lo que vamos a estar evaluando desde el primer día de gobierno, ¿no? Creo que la contrapartida a ese no nos dejen solos es mantener la cercanía necesaria para no estar solo. Entonces, eso yo creo que yo siempre como línea general soy de dar oportunidades, en el sentido más, por supuesto, de ver cómo eso funciona y cómo eso va a articularse. Y repito, o sea, precisamente creo que ese camino que se recorra, hay un objetivo, que esa cercanía con la fuerza política tiene que estar, más allá de que gobierne para todos los uruguayos, y confío en que eso va a ser así, pero si no es así, la fuerza política también tendrá que hacerlo notar. Hoy hablábamos un poco de las sorpresas y evidentemente yo sé que hemos nombrado, porque no es el único caso, el de Fernández Huidobro, que ha sorprendido otra designación. O sea, pero tal vez es algo que ha trascendido y que ha sido una polémica pública. Tú has sido y sos una defensora y luchadora, una activista por la defensa de los derechos humanos, por la búsqueda de la verdad y la justicia. Lo has vivido en persona, en primera persona, y vaya si todo el mundo lo tiene muy en claro. Pero ¿te sorprendió esa salida de tono, estos ataques a organismos internacionales que además pelearon durante mucho tiempo en favor de los derechos humanos en el Uruguay, incluso cuando aquí regía una dictadura muy dura y muy férrea? ¿Te dolió? ¿Te lo esperabas? Siempre duele, ¿no? Sobre todo porque uno tiene el conocimiento de lo que han contribuido esas organizaciones a que un proceso que ha sido muy doloroso pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible, porque bueno, ahí está también lo posible por la complejidad del tema. Sí me dolió, por supuesto, sin duda. No comparto esas expresiones de parte de ningún titular de ningún ministerio, de ningún servidor público, ¿no? Creo que sobre la base del respeto, sobre la base que tenemos que construir, y eso se aparta de esa situación. También creo que no ha sido esta salida quizás la única que ha generado polémica en todos estos años, ¿no? Han habido episodios reiterados. Pero bueno, creo que esas precisamente son expresiones y relacionamientos que no nos podemos permitir en la fuerza política, sin duda, con la sociedad ni que hablar. Y bueno, tenemos que estar más atentos a eso y ver cómo podemos lograr el mayor diálogo y el mayor respeto. Porque
creo que la base del respeto es fundamental y es ¿Has tenido la imprescindible. oportunidad de hacer estos planteos? Yo te he visto que has estado por el comando del Frente. ¿Has conversado estos temas con el presidente electo Tabaré Vázquez? ¿Has podido intercambiar alguna de estas ideas? De este episodio y algunas otras preocupaciones que también puedan estar vigentes en ese escenario de la defensa y la consolidación de los valores de los derechos humanos como punto clave para la buena convivencia de una sociedad. Mira, mi preocupación en relación a este tema y a los derechos humanos vinculados, repito, lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado y con la época de la dictadura, mi preocupación fundamental ha sido el que el compromiso que él asumió se cumpla, y eso ya lo he expresado reiteradas oportunidades. Hay situaciones que son revisables, que son ajustables, pero siempre tiene que estar como prioridad el cumplir esos compromisos. Y en ese sentido, la voluntad creo que está, y bueno, y también me puse a disposición para colaborar y trabajar en lo que hiciera falta, más allá de mi lugar en el Parlamento. Estoy convencida que este tema se puede trabajar mucho mejor y bueno, y desde el lugar que uno pueda aportar. Esto no significa que tú vayas a abandonar tu trabajo en lo macro. No. Tu relación con abuelas de Plaza de Mayo, tu militancia intensa y profunda en la búsqueda de la verdad y la justicia, es un compromiso que no se altera. Ese compromiso no se altera bajo ninguna circunstancia. Sí, tengo un compromiso primero con el colectivo que integro, pero nosotros a su vez como colectivo tenemos el compromiso con la gente, que fue la que nos dio su confianza para darnos esta oportunidad de poder aportar a lo que es la política nacional, el gobierno y el futuro del país, o por lo menos el futuro inmediato de los próximos 5 años. Es bastante más amplia esa responsabilidad. Pero de hecho, y algunas veces me han dicho que yo no lo menciono como primer tema, para mí está en cada minuto de mi vida. Es impensable correrme a un costado y no prestar más atención a este tema. Estoy comprometida y lo estaré siempre. Macarena, para después de la pausa, vamos a hablar ahora hay un escenario nuevo, es mayo, elecciones municipales en Montevideo, 3 candidatos, no sé si tu sector ya se definió con posición, pero lo vemos ahora en un ratito para ir redondeando este nuevo desafío que tienen ustedes pendiente por delante. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que las personas con discapacidad tienen derecho a obtener un empleo adecuado y cuentan con facilidades para integrarse al mercado laboral. Por ley se promueven los talleres de producción protegida, cuyo objetivo es capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad para integrarlas al régimen de trabajo remunerado. Conoce más en impo.com.uy/trabajo protegido. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con Macarena Hellman. Te dejaba planteada antes de la pausa para contestarte ahora. Bueno, candidaturas, pronunciamientos, 3 candidatos en Montevideo, que es lo que tenés más cerca. Seguramente no va a ser la única posición que pueda tener la lista 329 de ir, pero de repente la capital del país es la que más peso tiene. ¿Cómo ves este escenario? Hay quienes dicen que hay una competencia en la lucha del poder entre 2 sectores polarizados. Si uno lo mira fríamente a la distancia, está el MPP por un lado, su grupo de los 8, el Frente Liber Serén y el Partido Socialista por otro. ¿Sentís que hay ya una especie de tensión y que eso de alguna manera
puede restringir el nivel de análisis y de reflexión a la hora de posicionarse, lo puede enriquecer, o te puede forzar a que hagas un pronunciamiento basado más en simpatías o proximidades ideológicas? Mira, en el caso nuestro, nosotros nos pronunciamos por Daniel Martínez hace pocos días, pero fue a partir de un proceso de discusión y de votación. Por lo cual, bueno, más allá de las preferencias individuales de cada uno de la directiva y de cada uno del colectivo, hubo una votación que respaldó esa decisión. Para nosotros era importante tanto la decisión como el proceso que atravesáramos para llegar a esa decisión. Y eso lo cuidamos mucho y tratamos de ser, inclusive, bueno, se nos dijo que estábamos a destiempo también, porque realmente nos tomamos bastante tiempo. La tercera candidatura surge casi, surge un día antes de comenzar la votación, lo cual, bueno, por supuesto eso te quita posibilidades de discutir, pero nosotros, o sea, la discusión y los argumentos fueron por el lado de lo que significaba para nosotros una renovación, no pensando en términos de polos, digamos, ni en ese sentido, sino en las personas, en la persona que iba a ejercer esa responsabilidad, más allá que por supuesto hay que tener en cuenta los equipos, ¿no? Porque una persona sola naturalmente no puede hacer mucho. Pero por ahí fue nuestra decisión y bueno, para nosotros fue importante además tomarla así. ¿Qué te acerca a Constanza Moreira, que es una figura importante, en un segmento importante de opinión del Frente Amplio? Bueno, Constanza ha tenido, nosotros por lo menos eso fue nuestra evaluación cuando en un primer momento, antes inclusive que se planteara la precandidatura a la presidencia, nosotros le planteamos la posibilidad de que ella encabezara nuestra lista al Senado. La proximidad tiene que ver naturalmente con posiciones y con lo que ha sido su desempeño en el Parlamento, y eso para nosotros fue sustancial en la iniciativa y en la decisión de proponérselo. Es una persona que ha aportado muchísimo a la discusión pública y por supuesto a las discusiones en el Senado del Frente. Temas que tienen que ver, por ejemplo, con la política internacional y sus expresiones en ese también con la política de defensa, ha marcado ella diferencias de enfoque. Eso es lo que seguía, la política de defensa y la necesidad de repensar nuestra defensa y también nuestras Fuerzas Armadas en función de la realidad actual que teníamos, que creemos que no se adecúa a esta realidad. Temas vinculados a derechos humanos, a toda esta agenda de derechos que se ha discutido en el último tiempo. Nos hemos sentido identificados en cada una de sus actitudes y su desempeño en estas discusiones. Y eso fue lo que nos llevó a apoyarla. Es una voz, como tú decías, una voz diferente, una voz que ha marcado y lo ha hecho con energía, con argumentos y en su momento siempre no le ha temblado el pulso a la hora de que sus posiciones sean claras y se oigan con perfección, y le ha valido más de una discusión o tensión interna dentro del Frente. ¿Es esa la nueva fase que la izquierda tiene que tener? Discutirse más, apropiarse más de espacios que generalmente estaban reservados para determinadas estructuras en las que si no estabas ahí o cerca de, no había posibilidad de que tu voz se escuchara. Discutirse más sin lugar a dudas. Creo que cada uno, que se tiene que explotar de cada uno en el buen sentido lo que tiene para aportar. En el caso de Constanza, precisamente es esa capacidad de argumentar, de en qué términos se plantea la discusión, de muchas veces, bueno, elevar el nivel de la discusión. Y discutir es algo que el Frente comenzó haciendo y que no debe dejar de hacer nunca. Creo que eso es central. De hecho, bueno, como te decía, nosotros es un sector nuevo, mucha gente que viene ya tiene su experiencia previa, y en general lo que se plantea es la necesidad de discutir de una forma plural, transparente,
más allá de después las posiciones a las que se arriben. No tanto enfocado en las discusiones de viejos bloques ideológicos, No, de no, somos los marxistas, somos los tupamaros, Exacto, nos no, enfrentamos, en esto no hay... Podemos hacer un acuerdo muy genérico, pero a veces, como le pasaba al general Sereni, tenía que urdir un día sí y otro también para intentar buscar componendas. No van por esa línea. No, la necesidad y la avidez de discusión y de enriquecimiento es lo que, por lo menos es lo que te plantea la mayor parte de la gente y con lo que se siente atraído o a veces, bueno, eso tiene aspectos que hacen a los tiempos en los que uno tiene que tomar las decisiones y eso es algo que se puede ir aprendiendo sobre la marcha y la realidad siempre va más rápido de lo que uno quisiera, pero no apartándose de esa línea de discutir, y de permitirnos rediscutir cosas que quizás en algún momento llegamos a algunos acuerdos, pero al día de hoy no es la misma situación. Y eso también hay que tomar nota. Ahí está, tomando nota, cuando tú te estás reuniendo ahora con lo que va a ser la futura bancada, la que 15 de febrero va a estar asumiendo, y se plantean ejes temáticos o se plantean orientaciones, y hay voces nuevas, voces jóvenes, nuevas formas de encarar la política. ¿Cómo te has venido sintiendo? ¿Sentís que esta bancada comienza a tomar el tono, a tener un talante propio, a abarcar caminos y proyectarse en determinadas conquistas inexorables y necesarias, a ver cómo se articula con el gobierno, con el Poder Ejecutivo? ¿Cómo te has sentido en en esta caja de resonancia mayor que tenés ahora? Creo que es una bancada que tiene una buena dosis de renovación y que va a tener diferencias por lo menos con lo que se ha planteado hasta ahora. No voy en desmedro de lo que se ha hecho hasta ahora, ni mucho menos. Pero sí, sin lugar a dudas, el hecho de que nuevas caras ingresemos ahí y que en muchos casos es nuestra primera experiencia en el legislativo, eso se nota, ¿no? Y también eso permite muchas veces cuestionarse algunas cosas que cuando son tradiciones de mucho tiempo. Esa imagen fresca que ves la ruptura también de algunos viejos clichés, ¿no? Sí, o sea, es como debiera ser un equilibrio, ¿no? También nosotros debiéramos poder recogerlo, toda esa experiencia, ese capital acumulado y ese saber para lo que es la función que nos toca ejercer y en la capacidad que tengamos todos de amalgamarnos, porque bueno, convivimos, digamos, compañeros que ya han repetido varios periodos y nosotros que recién ingresamos, pero no veo realmente que eso vaya a ser una dificultad, sino todo lo contrario. Me parece que va a ser muy bueno y tenemos un gran desafío, tenemos que poder demostrar qué somos capaces de hacer. Como última pregunta, ¿cómo te vas llevando con Macarena Gelman? A la luz de todas estas experiencias, ¿qué tiempo tiene Macarena para Macarena? No tiene. En este momento Macarena no tiene tiempo para Macarena. No, en este momento justamente es un momento muy particular porque bueno, estoy abandonando de alguna manera o dejando en stand-by la idea que yo tenía de mudarme definitivamente a Buenos Aires y ahí ya tenía toda una construcción y una vida planificada y pensada. Sí, pero bueno, la vida fue por otro camino y tengo que también tratar de cerrar de la mejor manera posible esa etapa, por lo menos por el momento. Y bueno, y eso la verdad me toma la mayor parte del tiempo, las cuestiones que tienen que ver, que son prácticas y no son prácticas, porque hay mucho de sentimiento puesto ahí también, ¿no? Sin duda. Y siempre el tomar una decisión, el tomar una opción distinta o variar el camino hacia por el que uno iba, tiene sus cosas lindas y sus cosas a veces no tan lindas. Pero repito, la verdad que convencida de que este camino que voy a emprender va a ser muy enriquecedor para mí, que va a estar bueno y que el poder tener esa construcción más colectiva que
que todos coincidimos necesitamos o nos sentimos bien y cómodos haciendo eso y sobre todo, bueno, nos entusiasman mucho los desafíos, ¿no? Y yo creo que además, no sé si será religioso, tal vez lo sea, tal vez no, pero desde algún lugar del universo, unas cuantas sonrisas te deben estar acompañando en cada paso que estás dando a partir de ahora. Ojalá. Sí, yo creo que sí. Macarena, muy gentil por el tiempo que nos dispensaste, además después de una jornada agotadora, porque estás emprendiendo esta marcha ya para construir esa bancada, y quiero agradecerte sinceramente de corazón el tiempo que nos has destinado. No, muchísimas gracias, un gusto enorme. Amigos, hasta aquí este encuentro con Macarena Hellman. Nos volvemos a encontrar en un próximo reportaje, como siempre, en Miradas desde el Sur.